Hola, hola, sean todos bienvenidos a su canal Maya Crochet. Hoy les traigo este lindo top en talla S. Verás que es muy fácil de realizar y solo empleamos puntos básicos del crochet. Aquí arriba y en la cajita de información te dejo el vídeo de cómo hacer estos puntos básicos. Para comenzar a tejer este hermoso top, me gustaría que formaras parte de esta linda comunidad. Para ello solo tienes que darle like al botón rojo de suscribirse y luego activar la campanita. Es completamente gratis. Es solo para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a comenzar. Para comenzar el top vamos a hacer primero un nudo deslizado y vamos a hacer una tira de cadenas que nos mida 6 centímetros. Yo para este tamaño de hilo que estoy utilizando y este número de ganchillo, yo voy a hacer 18 cadenitas. Entonces voy a avanzar estas 18 cadenitas y ya les muestro y les mido para que vean que exactamente me mide 6 centímetros. Voy a tejer mis 18 cadenitas, les voy a medir para que vean que me mide exactamente 6 centímetros. Ahora vamos a hacer puntos bajos, un punto bajo en cada punto de base de la cadenita hasta llegar aquí al final. Dejamos de tejer el primer punto y en el segundo vamos a realizar un punto bajo. 1, 2, 3, 4, mis dos últimos puntos y en total me salieron 17 puntos bajos porque dejamos el primer punto sin tejer y tejimos un punto en cada punto de base. Ahora vamos a hacer la parte de los ojales. Subimos 3 cadenitas que nos van a contar como nuestro primer punto alto y en el siguiente, este es nuestro primer punto alto. En el siguiente vamos a elaborar otro punto alto. Hacemos una cadena de separación, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente volvemos a hacer 2 puntos altos, uno en cada punto de base. Una cadenita al aire, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente hacemos 2 puntos altos, cadenita al aire, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente hacemos un punto alto, en el siguiente punto hacemos otro punto alto y esta es la secuencia que vamos a realizar. Estamos elaborando los ojales del primer extremo, una cadenita al aire, dejamos un punto y terminamos haciendo 2 puntos altos en los últimos 2 puntos de base. Y ahí nos quedaron listos los ojales de este extremo. Ahora vamos a empezar a tejer la secuencia que vamos a hacer de ahora en adelante. Subimos una cadenita, giramos y ahora vamos a empezar a partir de esta vuelta y en todas las que viene de ahora en adelante por la barriguita de atrás. Si se fijan, el punto tiene una cadenita para atrás y una barriguita para adelante. Vamos a usar solo la barriguita por atrás y vamos a elaborar un punto bajo, solamente agarrando la barriguita de atrás. Y en total les tienen que salir igual los 17 puntos bajos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 y la 17 la vamos a hacer en la cadenita número 3. Ahí está, 17 puntos bajos por la barriguita de atrás. Hacemos una cadenita para dar altura, giramos y empezamos nuevamente a tejer 17 puntos por la barriguita de atrás. Esta es la secuencia que vamos a hacer de ahora en adelante. Vamos a tejer vueltas tras vueltas, 17 puntos bajos, y recuerden que todas las vueltas las vamos a tejer por la barriguita de atrás. Estoy tomando la barriguita de atrás. Voy a terminar esta vuelta y ya les muestro cómo vamos a comenzar la siguiente vuelta. Terminé esta vuelta. Vamos a hacer la siguiente vuelta. Como siempre, comenzamos haciendo una cadenita al aire, giramos el tejido y empezamos a tejer un punto bajo por la barriguita de atrás del punto de base. Y esta es toda la secuencia que vamos a hacer. Ya terminé de hacer mi vuelta, así nos queda. Les voy a mostrar cuántos ojales me salieron. En total salieron 1, 2, 3, 4 y 5 ojales. Les voy a dejar indicaciones porque de ahora en adelante vamos a tejer una fajita y vamos a tejer los mismos 17 puntos por la barriguita de atrás. Estamos tejiendo la parte de la fajita que va abajo del busto. Les voy a explicar mejor con este dibujo. La talla S o cualquier otra talla que quieras realizar, solamente tienes que tomar la medida del contorno de cintura a la persona que le vas a tejer, o también lo puedes hacer con estas medidas son medidas estándar, puede variar dependiendo la persona si es delgada o es un poco más gordita. Por eso es recomendable tomar las medidas. Yo voy a hacer uno de talla S. Para la talla S serían entre 62 y 68 centímetros. Para una talla M, 69 centímetros a 75 centímetros. Y para una talla L y para una talla L serían de 76 a 82 centímetros. Estas son unas tallas estándar. Les recomiendo que si tienes al cliente, tomarle la medida y de ahí vas a empezar a tejer. Que tomamos en la medida del contorno de cintura, yo voy a tomar esta medida que son 62 centímetros porque a la cliente que yo le estoy haciendo el top es delgadita, entonces 62 centímetros. A estos 62 centímetros le vamos a restar 5 centímetros. ¿Por qué le vamos a restar 5 centímetros? Porque recuerden que el top por la parte de atrás es abierto y les vamos a colocar una tira para que se ajuste al cuerpo. Entonces esa separación va a ser 5 centímetros y en total vamos a hacer una fajita de un largo que nos mida 57 centímetros. Estos 57 centímetros es la resta de 62 centímetros del contorno de cintura. Le vamos a restar los 5 centímetros y en total nos quedan 57 centímetros. Esta fajita estamos tejiendo a lo ancho. Si tú quieres que tu top sea más largo, entonces al comienzo, en vez de hacer 17 cadenitas, harías 22 cadenitas, lo largo que tú quieras, lo ancho que tú quieras tu top.
Recuerden que de parte de esta fajita, en la parte de abajo, van como 2 o 3 centímetros del diseño que le vamos a hacer. Para mí es suficiente estos 6 centímetros. Entonces, estos 6 centímetros, recuerden que yo hice 18 cadenitas, que en total son 6 centímetros, que es el ancho. Dejo un ratito para que puedan tomar un capture y así, si lo quieren realizar en otras tallas, ir haciendo mi fajita hasta llegar a un largo de 57 centímetros. Recuerden que estos 5 centímetros los van a aplicar por cada talla. Esto por un lado, y voy a seguir haciendo mi fajita hasta tener un largo de 57 centímetros. Cuando ya yo tenga un largo de 57 centímetros, regreso para mostrarle el paso a seguir. Y aquí terminé mi fajita para que vean cuánto me mide. En total me mide 57 centímetros y de ancho me mide los mismos 6 centímetros de la cadenita que empezamos. Al final le hice igual los 5 ojales que hicimos al comienzo y terminamos con punto bajo para reforzar los ojales. Así me quedó la fajita. Ahora vamos a realizar un punto bajo por toda esta parte de la fajita para que nos quede más prolijo. Les muestro. Vamos a hacer una cadenita al aire para poder cruzar, y aquí dentro de este punto alto, recuerden que hicimos 2 puntos altos. Dentro de este punto alto vamos a hacer un punto bajo. En este punto hacemos un punto bajo, en el siguiente un punto bajo, entre línea y línea hacemos otro punto bajo. ¿Qué digo yo entre línea y línea? Bueno, miren, el tejido quedan como líneas laterales. Entonces yo estoy tejiendo un punto bajo, uno dentro de la línea. Si se fijan, aquí te muestra como un agujerito. Ahí estoy haciendo un punto bajo, y dentro de línea y línea, en esta separación, estoy haciendo otro punto bajo. Dentro de esta línea estoy haciendo un punto bajo, y entre línea y línea acá estoy haciendo otro punto bajo. Esto lo voy a hacer por toda esta vuelta hasta llegar al extremo donde tengo los otros ojales. Voy a avanzar, y cuando termine de hacer todos mis puntos bajos, regreso para mostrarle e indicarle qué vamos a hacer en la siguiente vuelta. He de hacer todos mis puntos bajos. Ahora vamos a empezar a tejer la parte baja del top. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Giramos nuestro tejido y vamos a contar 1, 2, 3, y en el número 4 vamos a fijar nuestra cadenita 1, 2, 3, 4 con un punto bajo. Nuevamente hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y contamos 1, 2, 3, 4 y fijamos nuestra cadenita con un punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y hacemos 1, 2, 3. En el punto número 4 le fijamos con un punto bajo. Esta es la secuencia que vamos a hacer por esta vuelta. Hacemos 5 cadenitas, contamos 1, 2, 3 y en el punto número 4 fijamos con un punto bajo y nos van quedando de esta manera. Voy a explicarle una vez más. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Dejamos 1, 2, 3 puntos sin tejer y en el número 4
entramos y hacemos un punto bajo. Entonces, esta es la secuencia que vamos a hacer por toda esta vuelta. Voy a avanzar toda mi vuelta terminada, regreso para que sigamos con el siguiente paso. Aquí terminé de hacer mi vuelta, aquí me quedaron las cadenitas. Ya llegué aquí a donde tengo mis ojales. Ahora vamos a empezar la siguiente vuelta. Subimos, nos metemos dentro del espacio, hacemos un punto deslizado, porque ahora vamos a empezar a tejer dentro de las cadenitas que hicimos en la vuelta anterior. Vamos a subir 3 cadenitas para que nos cuenten como nuestro primer punto alto. Vamos a hacer otro punto alto más normalmente, pero ahora estos puntos altos los vamos a tejer con punto picot. Hacemos los 3 cadenitas y formamos nuestro punto picot normalmente como lo hacemos siempre. Dejamos el primer punto alto normal, las 3 cadenitas. En el siguiente punto alto le hicimos el punto picot. En total vamos a tejer 5 puntos altos con sus 5 puntos picot. Y vamos a dejar el primero y el último, el número 6, sin punto picot. Voy a hacerlo y ya les muestro. Llevamos 1 sin picot, llevamos 2 con picot. Recuerden que con picot vamos a hacer 5. Llevamos 2, hacemos el picot número 3, hacemos el número 4, y el picot número 5. Ahí tenemos, les voy a mostrar que nos cuentan como un punto alto. Ese punto alto no le vamos a hacer picot. Luego hacemos 5 puntos altos, cada punto alto con un punto picot. Con la cadenita serían 6. Y el número 7 lo vamos a hacer sin punto picot. Ahí está. O sea que en total dentro del espacio vamos a hacer 7 puntos altos. El primero sin picot, el último sin picot y los otros 5 si les vamos a hacer picot. Les voy a mostrar nuevamente. Nos vamos a la siguiente cadenita y en la cadenita del centro o en la número 3, recuerden que hicimos 5, en la número 3 vamos a hacer un punto bajo. Cargamos nuestro ganchillo, nos vamos dentro del siguiente cadenita y vamos a hacer 7 puntos altos, el primero sin picot, el último sin picot y los otros 5 sí los vamos a hacer. Vamos a hacer el primero de los 7 sin picot, nos vamos al siguiente, este sí le vamos a hacer picot. En total voy a hacer 5 con picot. Van 2. El número 3. El número 4. Y el número 5. Hacemos el picot número 5. Entonces llevamos el primero sin picot, 5 con picot y el último, para que sea un total de 7, lo hacemos sin picot.
Nos vamos sin cadenita de separación, nos vamos directamente al siguiente espacio y nos vamos a contar 1, 2, 3 o en la cadenita del centro y fijamos con un punto bajo. Nos metemos en la cadenita número 3 y hacemos un punto bajo. Y esta es la secuencia que vamos a hacer por todo este borde. Esta es la parte de abajo del top. Y esta parte aquí es donde va a cubrir los senos. Esta es la parte baja. Esta va a ser la secuencia. Agarramos hilo, nos vamos al siguiente espacio y vamos a hacer 7 puntos altos. Recuerden que el primero y el último sin picot y los otros 5 sí los vamos a hacer. Voy a mostrarle este detalle para que luego terminemos haciendo sola la vuelta. Llevamos 2 con punto picot, vamos a hacer el número 3, el número 4, y el número 5. Ahora vamos a hacer el último sin picot. Vamos a fijar en la cadenita número 3 o en la cadenita del centro con un punto bajo. Toda esta vuelta me voy a quedar haciendo todos estos motivos por toda la parte baja del top y cuando termine ya todos mis motivos les muestro y contamos juntas cuántos motivos nos salieron. Dentro del espacio vamos a hacer 7 puntos altos, vamos a hacer el primero sin picot, el último sin picot y los 5 que restan sí les vamos a hacer picot. Voy a avanzar toda mi vuelta y ya regreso. Les muestro cómo quedó tan bonito este motivo. Aquí juntos hicimos los 5 con picot, nos tocaría hacer el último sin picot. Nos queda esta última argollita de los 5 puntos de las 5 cadenitas, nos metemos en la 3 o en la del centro, hacemos un punto bajo y fijamos nuestro motivo. Luego aquí para terminar solamente de este lado vamos a realizar, aquí están los ojales, en este primer punto hacemos un punto alto y ahí nos queda más bonito el cierre. Ya este hilo hacemos una colita de más y lo podemos cortar porque ya no vamos a utilizar más este hilo. Luego lo escondemos por la parte de atrás. Pueden hacerlo con un ganchillo más pequeño o con este mismo lo van metiendo en cualquier espacio que ustedes vean disponible. Creo que es más fácil con una aguja lanera. Vamos pasando. Vamos a meterlo por acá. Y ahí queda escondido. Luego cortamos y listo. Hacemos lo suficiente, cortamos y listo. Y así nos quedó. Bueno, ya terminamos esta primera parte. De arriba que cubre los senos lo vamos a hacer en la segunda parte. La dejo con la imagen de este bonito borde en el próximo vídeo. Chao, chao.